La violación sistemática de los derechos humanos en Colombia tiene tantas aristas como las deficiencias que tiene el gobierno de Duque. Uno de los casos más graves es el de los pueblos indígenas de ese país, que además del apartheid gubernamental, sufren una desaparición sostenida. La situación se ha agravado en el mandato de Iván Duque. No hay un pronunciamiento serio al respecto, pero mucho menos una acción que vaya dirigida a contener la situación. La guerra interna sigue desangrando al pueblo colombiano, pero en especial a las comunidades indígenas que son las más desatendidas del país. En Colombia hay unos 115 pueblos indígenas confirmados, de los cuales 70 están en claras vías de extinción cultural y física, debido a la inacción de las diferentes etapas de los gobiernos del país en su preservación. En los últimos días, el asesinato selectivo de líderes indígenas ha complicado todavía más el panorama, dejando 6 muertos en las últimas 36 horas. En lo que va del año, un total de 43 líderes sociales pertenecientes a pueblos indígenas han perdido la vida sin que el gobierno de Iván Duque reaccione. Los detalles de esta historia, por más dura que parezca, los tienes que conocer a continuación. Quédate con nosotros. Voz de la Patria Grande. La Organización Nacional Indígena de Colombia ha alzado la voz contra lo que han llamado una tragedia humanitaria. Denuncian que el gobierno de Iván Duque se niega a escucharlos, y mucho menos a tomar las riendas de un asunto cada vez más complejo. A la par de los asesinatos de los últimos días, se denuncia la estigmatización, la subvaloración y las amenazas de grupos armados legales e ilegales que los condenan a un confinamiento obligatorio en sus propios territorios. En su pronunciamiento, la ONIC llama a todos los grupos en pugna dentro del territorio colombiano a detener el etnocidio físico y cultural. Las comunidades originarias del país son las más vulnerables cuando deciden luchar por la paz y sus derechos ancestrales. El reclamo se hace todavía mayor cuando el gobierno se ha negado en reiteradas oportunidades a la demarcación de las tierras de los pueblos ancestrales. Esta situación les deja sin siquiera posibilidades jurídicas para defenderse de las acciones de terratenientes y grupos armados. Los indígenas colombianos están hoy más expuestos que nunca a los desplazamientos y al reclutamiento forzado por parte de grupos irregulares. Los incumplimientos de los acuerdos de paz por parte del gobierno de Iván Duque solo han puesto más leña en este fuego mortal. En su pronunciamiento de esta semana, diferentes líderes de pueblos ancestrales pidieron al gobierno que asuma con seriedad y compromiso los acuerdos de paz. De allí piden el respeto especial al capítulo étnico que vela por la seguridad de estos pueblos en medio del conflicto. De igual manera, piden a Iván Duque que deje de intervenir en los asuntos internos de las organizaciones indígenas, muchas de las cuales tienen su propia organización social. El mandatario colombiano, al parecer, sigue jugando el despreciable juego de divide y vencerás. Justo en esa dirección, muchos le han criticado a Duque el trato discriminatorio con el que asume el diálogo con grupos indígenas de su país. El mandatario no tiene las mejores referencias de ser el más respetuoso con las costumbres indígenas, mucho menos con sus líderes. La prueba de este trato discriminatorio llegó a niveles de bochorno recientemente, cuando en un encuentro con indígenas en el marco de la conferencia de las partes del Convenio sobre la Diversidad Biológica, allí Duque no dejó dudas sobre el puesto que le da a los pueblos originarios. La cita celebrada en la Amazonía colombiana mostró al presidente rodeado de representantes indígenas, pero como el diablo está en los detalles, nos hemos fijado en la foto que fue blanco de críticas en varios sectores de la sociedad colombiana.
La foto deja ver a Duque, su ministro del Ambiente, Carlos Correa, y la jefa de gabinete, María Paula Correa, sentados en una mesa, mientras están rodeados de personas de pie y sentados sobre troncos, lo que dejaba a los funcionarios en muy fea situación. Entre las críticas más fuertes se levantó la voz del senador indígena Feliciano Valencia, quien llamó la atención del gobierno para exigir respeto e igualdad. Nos corresponde enfrentar el cambio climático en un ejercicio concertado de gobierno a gobierno y no como objetos de decoración, se quejó Valencia. Otras críticas destacaron el abierto apartheid que existe contra los pueblos originarios en Colombia y la arrogancia y superioridad con la que actúa el gobierno. Le recordaron que durante los meses del paro, Duque corrió a los pueblos indígenas que marchaban a las ciudades. «Regrésense a sus territorios», les dijo en aquella ocasión a los indígenas que marchaban contra la aplicación de un nuevo paquete de impuestos. Mientras el gobierno los cercaba militarmente y los dejaba encerrados, son pocas posibilidades de expresar su descontento. Pero como si todo esto fuera poca cosa, Duque tampoco ha movido un dedo con otra de las tragedias que enfrentan los pueblos indígenas colombianos. La deforestación de sus tierras en la Amazonía colombiana ha sido denunciada por varios líderes de esos pueblos. Los pueblos Pijao, Piratapuyo y Tucano son conocidos por ser los guardianes de buena parte de estos territorios. Enviaron esta semana una carta en la que suplican la ayuda del mandatario. En ella explican que ante el avance de la deforestación y la guerra, muchos de sus miembros han sido desplazados a otras localidades. La gobernadora de la región, Yarley Bocanegra Ospina, firma la misiva al presidente y en ella le explica que tras la firma de los acuerdos de paz, habían decidido volver a sus territorios, pero ahora han sido expulsados por grupos armados nuevamente, ya que no hay protección a la que acogerse. La misma gobernadora denunció ser víctima de amenazas al oponerse a la tala y quema de los bosques de la región. También se les ha prohibido tener cualquier tipo de contacto o recibir visitas de funcionarios del gobierno central. Al ver que sus vidas estaban en un peligro real, muchos miembros de esas comunidades decidieron partir, no sin antes pedir ayuda al gobierno. Pero esta nunca llegó, como tampoco ha llegado la respuesta a la carta que le enviaron al presidente. Los grupos indígenas colombianos, ante la inacción de sus autoridades, han acudido a instancias internacionales para hacer llegar su clamor. Poco o nada se ha podido lograr en estos largos años de lucha de los pueblos indígenas en medio del conflicto armado colombiano. Ahora, además de la estigmatización de los pueblos ancestrales en ese país, que ha sido una constante de sus gobiernos, se suma el uso de los indígenas como elementos decorativos para quedar bien parados en la lucha contra la crisis climática, mientras la Amazonía colombiana se sigue consumiendo de indolencia. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar.